Erev Tov, bienvenidos. Vamos a estudiar Perashat Vayera, Leilui Nishmat Débora Bat Shaul, Nishmata Tzerura Bitzerura Haim. Y por la refuá Shlema, Leavdil Ben Haim Be'ametim, de Abraham Ben Yosef y de Zeev Víctor Ben Haná. Shoshana Bat Regina. Refuá Shlema. ¿Sí? Y de refuá Shlema de Shoshana Bat Regina, Hakadosh Baruj Hu le envía refuá Shlema. Y Leilui Nishmat Miguel Ángel Ben Matilde, Nishmatam Tzurah Bitzurah Haim. Que tengamos el mérito siempre de recordarlos. Muy bien, hoy avanzamos en el libro de Bereshit hacia una perashá que, como todas las perashiot, pueden llamarse centrales. No hay perashiot que no sean centrales, ya que el eje fundamental de la perashá pasa por ese encuentro entre el creador y sus creados. En particular, parece ser que el mundo ya desde hace una semana atrás, Perashat Lech Lechá, o hacia el final de Perashat Noach, encontró su kabarnit, encontró su capitán, encontró a alguien que pueda desarrollar el gran tema de la conducción. Cuando el Rambam afirma en sus Shloshese Ikarei Emuná, en los 13 principios de la fe judía, que él cree con fe sincera que existe un creador y que es el conductor de todos los seres creados, no solamente habla del creador, sino también del conductor. Manhig lechol haberuim. Así como el creador, el todopoderoso, es el conductor de todos los creados, a no dudarlo que también el Kadosh Baruj Hu está en esa búsqueda constante de un conductor entre los hombres. Una conducción que tenga que ver fundamentalmente con una sensibilidad al prójimo, por un lado, pero también una sensibilidad que se pueda expresar hacia el Todopoderoso. Abraham Avinu viene a romper un poquitito ese punto gélido de la humanidad, ese punto en el cual el hombre no puede expresar sensibilidad por su prójimo, y todo lo que representa eventualmente la generación del hombre en cuanto a lo que es la trascendencia del hombre, no es otra cosa que un acto de neto estilo biológico. Vayolet banim ubanot, y dio a luz hijos e hijas. Justamente en la historia de Abraham Avinu, el proceso es inverso. El proceso es, por el contrario, que Sarai aita akara. Sarai era infértil, o al menos estéril, temporalmente. Quiere decir, habrá de pasar mucho tiempo, porque el hijo ese no es solamente biológico, es un hijo que representa el depósito, perdón por la palabra, natural de la esperanza, de la expectativa, de la transferencia, de la transmisión, de la continuidad. Los patriarcas no tienen hijos a nivel biológico, los tienen, desde el hecho físico lo tienen, por supuesto, pero tienen continuadores. Y esto es obviamente uno de los elementos que vamos a tratar de comprender hoy en esta Perashat Vayera, donde hemos seleccionado un párrafo que tiene que ver con un escenario, bueno, parecería ser todo de Abraham Avinu. Abraham Avinu ya ha dado a luz con Agar a Ismael, pero todavía la esencialidad de su continuidad no está pautada. Y esa esencialidad de lo pautado va a ser a partir de esta perashá, cuando se le anuncia a Sará que quedará el año entrante, quedará embarazada y tendrá un hijo. Y a partir de allí se genera un poquitito todo el escenario de la continuidad. Pero el texto nos vuelve a llevar a un punto primordial. Y el punto primordial pasa fundamentalmente por la inmensa tarea de esos ministros celestiales, los ángeles de Akadosh Baruj Hu, que cada uno vino a cumplir con una función. Las funciones de vida, las funciones de curación, son funciones que entendemos, comprendemos, deseamos, anhelamos. Pero puede haber un ángel que sea destructivo, ¿sí? También a veces la destrucción es necesaria para poder generar en el mundo un tikkun, un ordenamiento,
o una suerte de corrección de ese mundo. El diluvio fue la prueba para todo el universo, pero acá el universo no pasa por todo ese mundo, sino por un mundo pequeño, un microcosmos, como se llaman Sodoma y Gomorra. Y por lo tanto, nuestra Torá nos pone en este momento en una situación en la cual deberíamos enterarnos, comprender que hay algo que el rigor divino va a actuar, y obviamente como el amor divino actúa ilimitadamente, también el rigor divino, el din, actúa en forma ilimitada. Quiere decir, el Mishe Yomar mata a Seu Matifal. No hay quien le pueda decir a Dios lo que debe hacer o lo que no debe hacer. No existe en el mundo una capacidad en el ser humano que le permita al ser humano establecer lo que Dios el Todopoderoso va a hacer. A veces hay personas que piensan que hay otras personas que sí lo pueden hacer. Pero bueno, nosotros tenemos una fe recóndita, incógnita también, en el cual en mi Omar mata a se umatifal. No tenemos quien te diga a ti qué es lo que debes hacer y qué es lo que no debes hacer. Kadosh Baruj Hu tiene esa libertad absoluta de poder participarme a mí de su deseo, y para eso me entregó la Torá, para relatarme, para contarme, para saber cómo. Y hay cosas obviamente que se mantienen aún así ocultas y que no tengo acceso siquiera a poder comprender qué es lo que está pasando fuera de mí. Nisferá darki me'im Hashem. Mis caminos están ocultos delante del Todopoderoso. No lo sé. No sé cómo Él actúa. No sé cuáles son sus caminos. Y por lo tanto, yo lo que puedo saber es a posteriori. Pero a priori no puedo saber. Y esa fue la respuesta que le dio a Kadosh Baruj Hu al hombre que estuvo más próximo a él, que fue Moshe Rabbeinu. Berraita et ahorai, ufanai lo yerau. Quiere decir, verás mis espaldas, comillas, pero mi frente, mi rostro, no habrás de ver. Obviamente, si lo tengo que trasladar al plano de lo divino, a Kadosh Baruj Hu, que la regla del Rambam es que no tiene cuerpo, que no les alcanzan las situaciones del cuerpo, obviamente no tiene ni espaldas ni rostro. ¿Qué le quiso decir a Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu? Dice, mira, a pesar de esta íntima relación que tenemos tú y yo, y que no hay otro en el mundo que ha alcanzado esa realidad, ni siquiera Abraham Avinu, ni Isaac, ni Jacob, a pesar de eso, lo irani Adam Bahai. No puede el hombre mirarme y seguir vivo. Por eso le dice que va a ver sus espaldas, pero no su rostro. Explican los Mefarshim, no vamos a dar nombre en este momento. ¿Qué significa que a Kadosh Baruj Hu le dijo, vas a ver mis espaldas y no mi rostro? Dice, mira, tú como ser humano vas a poder comprender los hechos que pasaron, las espaldas. Pero los hechos a priorísticos, aquello que va a venir, tú no vas a saberlo. Que el hombre haya creado alternativas de averiguar, de adivinanzas y hechicerías y supersticiones, todo eso ingresa en el plano de la Avodah Zarah. Pero a veces el Kadosh Baruj Hu nos hace un regalo, cuando somos verdaderamente merecedores, o sea, hay que tener merecimientos. Y el regalo aparece aquí delante de Abraham Avinu. A pesar de que Abraham tiene un nivel, tal vez mucho más bajo a nivel de la profecía, como la tuvo Moshe Rabbeinu, alcanza una dimensión que Moshe Rabbeinu no alcanza. Veamos entonces a dónde nos lleva nuestra perashá. Ya tenemos todos el material, donde nos dice el comienzo de la perashá, estamos en el capítulo 18, versículo 16. Vayakumu mishaman anashim, los varones, que son los ángeles ministeriales, se levantaron de ahí y observaron en dirección a Sedom. Vayashkifu al pene Sedom. Y Abraham iba con ellos para acompañarlos. El escenario se terminó la visita de los ángeles. Ahora, estos ángeles se marchan de Abraham. En realidad, no fueron los 3 que vinieron, fueron 2. Sabemos eso, pero no importa ahora lo numérico. Importa que estos ángeles se levantaron de allí, Vayakumu misham, Vayashkifu al pene Sedom, y dirigieron su mirada hacia Sodoma. Imaginemos que Abraham está, vamos a suponer, en Hebrón,
¿sí? Está en Hebrón. Sodoma queda todavía hacia el sureste. Quiere decir que los hombres están mirando aparentemente hacia allí. Pero el Vayashkifu es una palabra que hoy en día en el hebreo es una palabra que nos marca otra realidad. La palabra ashkafá tiene que ver con la perspectiva que tú tienes. ¿Cuál es la ashkafá de tal persona, de tal otra persona? Cómo él ve la realidad, cómo él ve las cosas. Eso es ashkafá. Pero la explicación de Rashi... ¿Cosmovisión? La cosmovisión, sí, más o menos, como si fuera la cosmovisión, que tiene que ver con ¿qué? Con la visión del mundo. Cómo tú entendés ese mundo, ese universo. La explicación de Rashi al Vayashkifu es muy significativa. ¿Por qué estamos estudiando Rashi? Porque en Mikra Yotze Midei Pshuto. Porque la Torah la Sagrada Torah hay que entenderla de acuerdo a su perspectiva literal. Rashi intentó explicarla desde esa perspectiva, algunas cosas las logra y otras tiene que recurrir al sentido popular, a la leyenda, al midrash. Pero así todo, la sapiencia de este comentarista, Parshan Data, como dijimos que se llama, el Parshan, el comentarista, nos viene a enseñar algo más. Vean ustedes donde dice Vayashkifu, y observaron. El texto, vuelvo a repetir, hebreo-español, traducción de Onkelos, Rashi en hebreo, traducción de Rashi, si ustedes lo ven, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué dice aquí Vayashkifu? Vayashkifu dice cualquier término derivado de la misma raíz de ashkafá, mirada, observación, que aparezca en la escritura, atención, presagia algo malo. Como en este versículo, exceptuando el caso siguiente, cuando decimos en el libro de Devarim, Ashkifa mimeon kocheja min hashamayim ubarech et ameja et Israel. Rashi dice, allí hay un versículo que el verbo leashkif habla de bendición. Todas las demás son negativas. Observa desde el recinto de tu santidad y bendice a tu pueblo. En este versículo implica algo positivo, porque tan grande es el poder de las donaciones a los pobres que convierte el atributo de la ira divina en misericordia. ¿Por qué? Porque obviamente el versículo de Devarim habla del momento en el cual yo ayudo a los pobres. ¿Con qué? Con mi diezmo. Y entonces en ese momento le decimos a Kadosh Baruj Hu, Ashkifa mimeon kocheja, mira, observa la bondad que nosotros hacemos y por lo tanto, Barech et ameja Israel, bendice a tu pueblo Israel. O sea que en este caso, Rashi aplica el sentido positivo. Ahora, ¿por qué el verbo leashkif es negativo? Miren el llamado 89, allí abajo, en las letras más chiquitas debajo de la última línea, y dice allí, por el contexto resulta claro que en este versículo sí tiene esta implicación. La raíz shakov, de la cual se deriva este término, tiene el sentido primario de golpear o abatir, y de ahí que este acto de mirar o contemplar sea para mal. Otro término derivado de la misma raíz es mashkov, dintel, por ser el lugar donde la puerta se golpea al cerrarse. Muy bien, mashkov. El mashkov es el travesaño. El marco, sí. El marco y el travesaño de la puerta. Es donde golpea la puerta. Cuando se cierra, se da un portazo, ahí cierra. Entonces ahí está la fuerza de la palabra shakov. Y shakov, ¿qué quiere decir? Obviamente, golpear también. En el hebreo, si bien hoy en día shakuf quiere decir lo transparente, en este caso, o sea, hay infinita cantidad de formas de poder ver, así como observar. Los ángeles están mirando en dirección a Sodoma. Esa mirada no es una mirada del todo positiva, desde ya, porque ya saben que la misión de esos ángeles está en destruir lo que es inevitable ya como existencia, por toda la corrupción que tenía Sodoma en ese momento. Abraham, ¿qué está haciendo en ese momento? No solamente los recibió en su casa, los atendió, y él se paró junto al árbol y ellos comían, está atendiéndolos permanentemente y atentos a su voluntad. Ahora que se van, ¿qué dice la Sagrada Torah de Abraham? Y Abraham iba con ellos para acompañarlos. O sea que Abraham
acostumbra, como hacemos y debemos hacer nosotros con nuestros invitados, no dejarlos ir solos, sino acompañarlos unos metros hasta que ellos llegan a la puerta de tu casa. Quiere decir, Abraham los acompañó porque pensaba, dice Rashi, que eran visitantes y que no eran ángeles. Quiere decir, los fue a despedir. Él todavía está convencido de que estos son seres humanos y no ángeles. O sea que Abraham sabe que en última instancia hay una bondad que él ha hecho, que la bondad que ha hecho la ha hecho con hombres, con personas de carne y hueso, y ahora se apronta para despedirlos. Muy bien, hasta aquí está todo bien. Hasta aquí vino Rafael y lo curó a Abraham, vino Mijael y le anunció que va a tener un hijo, y ahora Gabriel, que debería haberse ido solo, para Gabriel, que representa la fuerza para destruir Sodoma, está acompañado por otro ángel. En este caso está acompañado por Rafael, que va a ser aquel que ayude a Gabriel a curar la enfermedad del sobrino de Abraham, Lot, que había contagiado la enfermedad espiritual de vivir en la comarca de Sodoma. Hasta aquí está todo bien. Pero aquí se produce una inflexión en nuestra perashá. Algo que hasta aquí no pasó, ahora pasa. Y esto es lo que verdaderamente nos debe a nosotros llamar la atención por un lado y tratar de comprender. Versículo 17. Va Hashem Amar. Y el Eterno dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que yo haré? ¡Wow! ¿Qué pregunta es la que se hace el Boré Olam? Amjase ani me Abraham ayer ani ose. ¿Cómo? Aparece el Kadosh Baruj Hu y dice, ¿le puedo ocultar? Como pregunta. Si ustedes ven ayer ani ose, lo que yo haré, en la traducción de Rashi, por favor, en la página de enfrente, lo que yo haré, dice Rashi, a Sedom. Quiere decir, me encontraron, ¿verdad? En el Sedom. No estaría bien de mi parte, pone en boca de Akadosh Baruj Hu, que yo hiciera esto que planeo hacer sin que él lo sepa. ¡Wow! Esto llama verdaderamente la atención. Si es mi amigo, te lo comentar. Claro, pero bueno, hay una distancia como de la tierra al cielo y del cielo a la tierra entre esto de la amistad. Akadosh Baruj Hu puede confiar en el hombre, puede recompensarle, puede hacer gesed con él, pero ahora, ¿qué está diciendo la Sagrada Torá? Como que Akadosh Baruj Hu estaría, ¿qué? Perdón por la expresión, estaría pidiendo permiso. Le voy a decir, porque ¿cómo no le voy a decir? Entonces, la respuesta es, ¿y por qué tenés que decirle? ¿Quién es Abraham? La relación de la amistad, pero el concepto de Abraham es lo que estudiamos en la Haftará del Shabbat pasado, Beatá Israel, Abdi Yaakov, Asher Bechartija, Zera, Abraham Ohavi. Ahí ahora espero Israel, Abdi Yaakov, mi siervo Yaakov, a quien yo te elegí, Zera, simiente de Abraham, que me amó a mí. Abraham es el que ama al Todopoderoso. Llega a cumplir en excelencia el concepto de Be'ahavta Hashem Elokeja. Él ama a Hashem tu Dios. ¿Cómo lo ama? Porque es amigo. En realidad no hemos visto un vínculo de amistad entre el Todopoderoso y el hombre. La relación es de Eved, el hombre, de esclavo, o de Ben, de hijo. Hasta aquí eso es lo que podemos analizar. Amigo, yo le digo a Kadosh Baruj Hu cada viernes cuando recibo el Shabbat, Yedid Nefesh Abba Rahaman. Yo le digo que él es mi amigo, eventualmente. Yo le digo que él es mi amigo, pero no necesariamente él me va a decir a mí que yo soy su amigo. Pero sí hay una relación de amor intensa. Y el Kadosh Baruj Hu entonces dice aquí, Amjase anime Abraham. Pero no le dice con Noah. Que no Es verdad que le informa que va a haber diluvio, sí. pero él no dice, ¿acaso le voy a ocultar a Noah que voy a hacer el diluvio? No es ese planteo. Simplemente viene y la Torá nos dice que Hashem le dijo a Noah, voy a mandar el diluvio. Le expresó su decisión. O sea, acá también debería decirle, bueno, Abraham, tienes que saber que voy a destruir Sodoma.
Pero surge este interrogante primero, Amjase anime Abraham. Porque, perdón, no es que justamente dentro de un proyecto yo a Abraham le voy a decir, pará, flaco, capaz que hay 50 tipos que se mueren, no se más tanto. No es que Dios está esperando que justamente Abraham reaccione a favor de la humanidad para que, así como ama a Dios, también ame al hombre. Bueno, Como demostración de amor a Dios. no hay ninguna duda de que Abraham ama a las personas. Eso digo yo, poniéndome en la cabeza de Dios, ¿no? No tiene cuerpo, pero capaz cabeza sí. Si no le está dando la chance de que él justamente haga esto. Bueno, eso tal vez lo que debemos tratar de ver aquí, para ver si este concepto vuelve en el escenario bíblico. Está muy bien, vamos a quedarnos con ese planteo primero. Entonces, Amjase anime Abraham, lo que yo haré, ¿puedo yo ocultar? La respuesta que damos sin seguir es sí. Akadosh Baruj Hu puede hacerlo. Puede ocultar absolutamente todo. Él pasa lo que quiere, para eso es Dios. No hay nadie que te pueda decir lo que tú vas a hacer y lo que tú vas a obrar. ¿Por qué? Hasta ya data, tú sabes. Y yo creo, no solamente en él, creo en la justicia divina. Y entonces yo creo en la justicia divina que voy a cuestionar. Sin embargo, hay una llave que Kadosh Baruj Hu quiere entregarme a mí desde los cielos. Pero el Kadosh Baruj Hu, como quiere entregarme una llave, pero que yo sepa qué puerta tengo que abrir, porque llaves puede haber una, pero puertas puede haber muchas, entonces aquí a Kadosh Baruj Hu agrega algo, la Torá sagrada, muy importante. Veamos, versículo 18. Ve Abraham ayu yel egoy gadol ve'atzum. Si Abraham ciertamente se convertirá en una nación grande y poderosa. Benibrehu bo kol goyei haaretz. Y en él se bendecirán todas las naciones de la tierra. O sea, yo ya le he dado una bendición. Abraham no solamente es el individuo en relación con Dios, sino es el individuo con relación ¿a quién? A los demás. ¿A quién? No a su sucesión, sino a lo que es el mundo. Hay un Abraham que está mirando al universo. Así como los ángeles miran a ese sector, Abraham mira a todos los demás. De una u otra manera, dice, Abraham será, obviamente, un ser muy querido y se va a transformar en un gran pueblo, como dice Rashi, y para que a través de él se bendigan todos los pueblos de la tierra. Así nos dijo la Sagrada Torá. Y entonces, obviamente, tenemos aquí un concepto muy, muy interesante. Abraham Avinu, como dice la explicación Lifshutosh al Rashi, para ustedes es el llamado 97, abajo, en la letra pequeña, el Midrash de Bereshit Rabbah dice, según esta interpretación, la frase Abraham ciertamente se convertirá en una nación grande y poderosa, no constituye la razón por la que Dios decidiría no ocultar de Abraham lo que iba a hacer. Es meramente un comentario intercalado motivado por el hecho de que Dios había mencionado a Abraham. O sea, esto lo dicen como Agav, de paso. Abraham será una nación grande, porque lo acabamos de leer en Perashat Lech Lechá. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido? El verdadero sentido es lo que nos agrega el llamado 98 al lado. Según el sentido llano del versículo, la frase Abraham ciertamente se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él se bendecirán todas las naciones de la tierra, sí constituye la razón por la que Dios no debería destruir a las 5 ciudades sin antes informar a Abraham de ello, ya que tanto él como su descendencia serían fuente de bendición para los pueblos de la tierra. Al respecto, el Ramban señala que si Dios hubiera destruido a Sedom y a Amorá sin informar a Abraham, las generaciones venideras pensarían que sí se enteró, pero que por falta de misericordia no quiso interceder por ellos ante Dios. ¿Ok? Entonces el pensamiento tuyo, Ariel, está en la dirección del Ramban. El Ramban que dice, Abraham es un modelo, es un paradigma. Abraham no es tan solo alguien que biológicamente tiene hijos. No, es un generador de principios.
Es una fuente, es una usina de ética, de moral, de fe y de acción. Y por lo tanto, Abraham Avinu merece saber qué es lo que va a ocurrir. Si va a poder cambiar lo que va a ocurrir, es otra cosa. Porque aquí no pasa todo Como que porque... venga tu jefe y te diga, vos sos un tipo de confianza en la empresa, y venga y te diga, che, voy a rajar gente porque no me dan los números que yo, y vos, en vez de cuidar tu puesto, ¿sí? Te digas, no, pará, manejalo de otra manera, digamos, te le plantes. Sí, sí. Defendiendo también a los demás. Sí, a otro nivel, ¿no? Mejor. Abraham forma parte de una humanidad. Él sabe que la comarca de Sodoma y Gomorra son de lo peor. Sabe. No es que en ese lugar se cultivan flores nada más. Es malo, la gente es mala. Hataim, Raim. Hay mucha maldad, hay mucha perversidad. Abraham lo sabe. La experiencia la tuvo cuando liberó a los esclavos, a los cautivos de Sodoma y Gomorra. Cuando vio al rey de Sodoma que le dijo, Tenli Anefesh, dame las personas, a Rehush Kachleja, quédate con todas las propiedades. Porque obviamente a él le gustaba manipular al rey y a las personas. Todo lo que representaba la corrupción con las personas era la fuerza de Sodoma. No lo material era secundario. Era cómo manipular al ser humano. Abraham lo sabe. Y por eso le dijo, no quiero que me des nada. Está un cordón de zapatos. No necesito nada de ti. Solamente lo que comieron, lo que utilizaron a Aner, Eshkol y Mambré, son los que van a llevarse parte de su recompensa. Entonces Akadosh Baruj Hu ahora nos va a decir cuál es el motivo de por qué Abraham debe saber. Y por eso Ramban se anima a decir lo que dijo. El versículo 19 dice que Yeda'ativ, pues lo he conocido, yo lo conozco a él. Yeda'ativ, el verbo yadoa es conocer, y aquí habla de lo que estaba hablando Salomón. Dice Rashi, pues lo he conocido. La expresión conocer, yadoa, en este caso expresa cariño, amistad, lo mismo que en los siguientes versículos. Un íntimo amigo, moda'a, de su marido. ¿Acaso Boaz no es nuestro amigo íntimo? Te he conocido por nombre, Be'eda'a Beshem. Así le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe. Aún así, el sentido principal de todas estas expresiones, dice Rashi, es conocer. Ya que aquel que quiere a una persona la acerca así y la conoce. ¡Qué maravilloso! Cuando se habla en el libro de Bereshit por primera vez del Yado'a, se habla de Adam y Yada'a et Javá, que habla del amor físico de ellos, el amor que tiene que ver con lo sexual, y que también dice aquí Rashi, cuando una persona ama al otro lo acerca. El significado de este versículo es el siguiente, dice Rashi. ¿Y por qué lo he conocido? Es decir, ¿por qué le he querido? Por lo que dice a continuación. Dice Rashi, porque él encomienda, etc. Quiere decir, le he querido porque Abraham encomienda a sus hijos con respecto a mí que guarden mis caminos. Ese es el secreto. La continuidad. Abraham transmite. Abraham no se queda con la ley. La transfiere. Sabe lo que ordena a sus hijos. Y todavía no tiene hijos. O sea, pero el que sabe es Akadosh Baruj Hu. Así como sabe cuál era el destino de Sodoma, también sabe cuál va a ser el destino de ese hombre. Cómo llegó a conocer. Y por eso lo llama Abraham Ohavi. Abraham el que me amó a mí. Porque en última instancia, este Abraham Avinu representa esa condición de padre primera, que representa la capacidad de poder ver más allá de su propia realidad aquello en lo que ha confiado. Vaya amén, Bashem, vaya Sheve alot tzedakah.
y tuvo fe en su Dios, y Akadosh Baruj Hu lo consideró para él como tzedaká. ¿Qué es lo que confió? Que así como no podía contar las estrellas, Koi es Zareja, así será tu descendencia. Eso es lo que entendió Abraham. Entonces ya está, para a buen entendedor, pocas palabras. No necesitó cuestionar más lo que había cuestionado. A partir de eso, ¿qué es? Potencialmente Abraham es un transmisor. ¿Pero por qué sabemos que es un transmisor? Porque toda la historia de Abraham Avinu empieza Be'et HaNefesh Asher Asu Beharan, las almas que hicieron en Harán. Abraham convierte a los hombres en la fe de Dios y Sará a las mujeres. Be'et HaNefesh Asher Asu Beharan, sostienen los Jajamim de la Gemara, ahí es el comienzo de los 2000 años de Torah en el mundo. El mundo tiene 2000 años de Tou, de destrucción, 2000 años de Torah y 2000 años de Mashiach. Los 2000 años de Torah comienzan con las almas que hicieron en Harán, no con la entrega de la Torah al pueblo de Israel. Mucho antes, cuando hay una transferencia primera de un hombre que logra superar la barrera de los tiempos y establecer que sus pares tienen el derecho a descubrir a Dios al igual que él lo descubrió. Y eso es lo que Abraham vino va a transmitir. Y eso es lo que dice Rashi, que Abraham encomienda a sus hijos con respecto a mí que guarden mis caminos. Y así lo explica de acuerdo con el Targum. ¿Qué significa? El Targum es el Targum de Onkelos. Y el Targum de Onkelos, ¿qué dice? Si ustedes se fijan, el versículo que estamos hablando, el 19, eventualmente. Usted lo tradujo porque está en Rashi y yo Rashi. Rashi está traducido al español. No, ahora Onkelos. Yo no tengo este. Onkelos está en Rashi. En Otios el Rashi. No, acá está en letra cuadrada y con puntos. ¿Qué dice? Sí. ¿Qué dice allí el Onkelos? Rashi. El Onkelos dice así, dice, yo sé que él ha ordenado a sus hijos, pero según la traducción del Targum, el término lemán no concuerda lógicamente con el sentido de la frase. ¿Qué quiere decir? Que el Targum dice, esta frase tiene sentido decir, yo sé que él ha de ordenar a sus hijos. El Targum de Onkelos dice, Arei Galei Kadomai. En la página anterior dice, Arei Geli Kodamai. Es revelado delante de mí. Revelado delante de mí. Akadosh Baruj Hu ya lo sabe. Por eso dice que Yeda'ativ. El Yeda'ativ no significa que sé, sino que esto es lo que yo tengo revelado delante de mí. Gale. Gale es de Megulé. Galui en hebreo. Entonces aquí, eso es lo grande. Entonces, ¿qué es lo que hacía Abraham? Dice, pues lo he conocido porque él encomienda a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Eterno para hacer rectitud y justicia, a fin de que el Eterno traiga sobre Abraham lo que habló con respecto a él. Este es un versículo que es llave, es extenso, pero es un versículo maravilloso. Porque dice Kiyedativ, y aquí habla porque lo que va a letzavot, a ordenar, a encomendar, et banav, be'et beito aharab, a sus hijos y a su casa en pos de él. Acá no hay solamente hijos, para que vean ustedes, no es lo biológico lo que juega. Acá hablamos de la casa. Y la casa representa el espacio donde se crece, donde se nace, donde se aprende, de donde la persona sale a ese otro mundo, que es el de armar su propia casa. Bait. Et beito aharab. Tal vez la concepción del Bait, si bien la consumación de la idea Bait es Jacob, el nieto de Abraham, el Bait, el concepto del hogar, de la familia, empieza con Abraham Avinu. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Abraham no es un ordenador, no es el que compele la orden, el que obliga. Abraham es el que enseña. Abraham es un educador. No es un dictador de la tradición de fe. Es un educador. Y como educador tiene paciencia. Lo que él no va a poder ver,
lo va a ver su hijo, y lo que no va a poder ver su hijo lo va a ver su nieto. Y lo que no va a ver su nieto lo va a ver sus bisnietos. Pero que en última instancia uno siempre tiene que tener la seguridad y la convicción de que todo lo que uno está programando en su vida, puede ser que haya cosas que no las vea. Alevay, que Kadosh Baruj Hu nos regale la capacidad de poder ver. Urre banim levaneja, shalom al Israel. ¿Qué quiere decir? Que vean los hijos de tus hijos la paz sobre Israel. Dice, Bechol Banaich, Limudei Hashem, Berrav Shalom Banaich. Cuando todos tus hijos son estudiosos de Hashem, se incrementa. Rav, grande es la paz de tus hijos. Shalom al Israel. La paz es no cuando no hay guerra, sino que cuando hay transmisión. Cuando tus nietos pueden llegar a hablar tu mismo idioma. El idioma de lo espiritual estoy hablando. El idioma desde el punto de vista no del lenguaje, sino de otro espacio que tiene que ver con aquello que te ha sido cercano a ti y que lograste transferir a tu hijo para que tu hijo lo transfiera a tus nietos. Ese es el proceso. Y acá Kadosh Baruj Hu dice que Yedati. Abraham Avinu ha presentado esa garantía. Y porque esa es la garantía de Abraham Avinu en cuanto a lo que es su lucha, por lo que es la permanencia de la transmisión, acá Kadosh Baruj Hu dice, Am Haseh Anime Abraham. No puedo ocultar. Es un hombre que todo lo tiene revelado. Es un hombre que Kadosh Baruj Hu sabe que Abraham Avinu tiene Galilei. Está revelado delante de mí. ¿Cómo le voy a negar esto? Por eso es como que sentimos aquí que hay una, perdón, ¿no? De expresarlo en términos humanos, una necesidad de él, de que este hombre tenga acceso a lo incógnito. Es un regalo, a mi humilde entender. Porque Y darle la oportunidad de mostrar su gesto. sí, pero aparte, sí, pero aparte de esa realidad, es potenciar la capacidad de ese ser humano, que no sigue siendo más que un ser humano, pero que de todas maneras es ese ser humano que trasciende. No como Noah, que no trasciende. No como Enosh, que no trasciende. Trascender no es vivir mucho tiempo, ese es el error. Es vivir lo que uno tiene que vivir, pero fundamentalmente hacer, hablar, transmitir, transferir lo que uno debe y que no puede callar. Que es, obviamente, siempre difícil. Pero esto es Abraham. Esa es la diferencia. Muy bien. Y entonces, vemos aquí, Leman Avi Hashem al Abraham et asher diber alav. Que es, que Akadosh Baruj Hu dice, a fin de que el Eterno traiga sobre Abraham lo que habló con respecto a él. ¿Qué habló con respecto a él? ¿Qué habló con respecto a él? Dice Rashi, Leman Avi, la última cita de la página 226, en la parte de Rashi, a fin de que el Eterno traiga, así ordena Abraham a sus hijos. Atención. Guarden el camino del Eterno a fin de que el Eterno traiga sobre Abraham. Ah, qué interesante, Rashi. Qué interesante. Rashi dice acá el pedido de Abraham, el abuelo o el padre. Y por favor cuiden el camino de Hashem. Si ustedes lo cuidan, Hashem va a traer sobre mí lo que me dijo. A pesar de que él ya no lo viva. Pero, obviamente, lo que mi abuelo tal vez soñó y que no pudo conocer a sus nietos eventualmente, refleja eventualmente una realidad de que, ok, esto lo hago por el mérito de mi abuelo. Dice, pero si no lo conociste, no importa, pero él fue el que inició esta saga. O mi bisabuelo, estoy hablando de mi caso personal. El que inició la saga, bueno, yo me refiero a esa saga, a la más inmediata. Entonces, Akadosh Baruj Hu dice que, Rashi dice que Abraham le dice a sus hijos, por favor háganlo por mí para que Akadosh Baruj Hu cumpla lo que me dijo. Yo creo que en última instancia estamos todos ligados a esa transmisión.
Ahora bien, el versículo no dice sobre la casa de Abraham, sino sobre Abraham mismo. Dice Rashi, de lo cual aprendemos que todo el que procrea un hijo justo es como si no muriese. O sea, no sobre la casa de Abraham, sino que habla de la eternidad. Cuando tú tenés un hijo justo, quiere decir un hijo que hace tu voluntad y que es transmisor y que logra la transferencia, entonces en ese momento llegamos a esa dimensión tan impactante que tiene que ver fundamentalmente con ese vínculo que tiene el Todopoderoso con el hombre. De aquí en más, entonces, nosotros entendemos de que aquí hay una realidad nueva en la Torá. La primera vez que aparece este concepto, Amjase anime Abraham. ¿Acaso yo puedo ocultar de Abraham? ¿Existe? ¿Ha pasado esto? ¿Es posible esto? Y sí, esto ha pasado. Y esto ocurrió. Entonces lo que viene después es ya el otro aspecto. ¿Qué es lo que yo encuentro en esta tratativa y es lo que encuentro en este diálogo que se produce entre el hombre y su creador, entre el hombre, entre Dios y Abraham? Vayomer Hashem, versículo 20. El Eterno dijo, se lo dijo a Abraham, obviamente. A partir de que dijo que no lo iba a ocultar, se lo dice. El clamor de Sedom y de Amorá ha aumentado. Kirraba. Y su pecado es sumamente grave. Heredana, descenderé ahora y veré. Así le dice a Kadosh Baruj Hu a Abraham. Si como el clamor que ha llegado a mí han hecho, habrá aniquilación. Y si no, be'eda'a. Y si no, lo voy a saber. Si no, lo sabré. Entonces, saber en este caso, dice, voy a ver si merecen el castigo o no lo merecen. Ajetza akata. No vamos a ingresar mucho en el concepto, pero tiene que ver un poco con, no que Kadosh Baruj Hu duda. Kadosh Baruj Hu ya sabe lo que pasa. Shohem Bashamay. Él sabe, él está arriba de todo. Y él conoce todo lo que pasa abajo. Sin embargo, abre la perspectiva de poder saber qué es lo que pasa, para que el hombre se interese. Es abrir una puerta al ser humano que también sepa dónde está ese hombre parado y dónde no. Así nos dice la Torá, los varones se volvieron de allí y se marcharon hacia Sedom. Acuérdense que Abraham estaba con ellos. O sea, Abraham los acompaña hasta un lugar y de allí los hombres siguen su camino. Versículo 22. Pero Abraham aún estaba de pie delante del Eterno. De Abraham odenu omed lifnei Hashem. Quiero que sepan que aquí Abraham estaba aún de pie delante del Eterno. Entonces aquí vienen los jajamim a hablar de este estilo. Abraham omed ein amida el tefila. Aquí aparece el concepto de omed, de estar de pie. Y los rabinos dicen, el estar de pie representa la amidad y la amidad representa la plegaria. De ahí establecieron que Abraham Avinu estableció la plegaria de Shacharit. ¿Está bien? Para entender otro avance. Esta es la base escrituraria, la base de la Torá. Najón. Cada uno una de las plegarias. Muy bien. Entonces, Abraham se acercó y dijo, esta es la llave, donde Kadosh Baruj Hu le abre la boca al hombre. Cada vez que tú empezás a rezar la amidad, decís, Hashem sefatay tiftach, ufi agit veilateja. Dios mío, abre mi boca, mis labios, para que mi boca pronuncie tus alabanzas. Abraham entonces se acercó y dijo, Vaigash. Vaigash, ¿qué quiere decir? Se acercó. ¿A dónde se acercó? Acercarse significa tener una posición, ante todo, inclusive, de buscar como una lucha. Pero allá Vaigash Elav Yehudá Vayomar
El final de Bereshit, cuando Yehudá se acerca delante de Yosef, lo hizo, dicen los Jajamim, en forma amenazante. Abraham también se acerca en forma amenazante. Qué vayajol, si así lo podemos decir. Porque el hombre va a expresarse. Y el hombre cuando habla, a veces no puede reconocer muy bien delante de quién está hablando. Vaigash el Abraham. Sin embargo le dice, y en forma muy exagerada, Aaftispet Sadikim Rasha. Dice, ¿cómo? ¿También al justo destruirás junto al malvado? ¿Se dan cuenta ustedes? Que acá hay una frase muy desafiante por parte de Abraham Avinu. Abraham Avinu le abrieron la puerta del cuestionamiento. Esa es la puerta que le abre a Kadosh Baruj Hu al hombre que ama, porque el hombre de fe tiene que demostrar que su fe depende de la duda. Cuanto más duda, su fe crece más. La vida del hombre de fe no es monótona, no es bucólica. La vida del hombre de fe es una vida de saltos permanentes. Y el hombre de fe le dice a Kadosh Baruj Hu, ¿cómo? No entiendo. ¿Vas a matar al justo con el malvado? Yo no te conozco de esa manera. Yo conozco el camino de Hashem, Tzedaká u Mishpat. Yo conozco a un creador que es justo y ecuánime. ¿Cómo es que aquí en la bolsa esta, perdonando la expresión, entran todos? Quizás, dice Abraham, hay 50 justos dentro de la ciudad. Hay 10 millones de habitantes, pero hay 50 justos. ¿También así los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 justos que hay en él? Abraham vino, dice 50 justos y explica a Rashi por qué dijo 50. ¿Por qué no dijo 100? ¿Por qué no dijo 200? Entonces, ¿qué dice Rashi? Miren ustedes lo que Rashi enseña para que nosotros podamos salir un poquitito de esa ignorancia parcial de todo lo que representa el escenario del ser humano. ¿Qué dice Rashi en todo esto? Rashi hace un planteo muy interesante donde me da a entender a mí por qué Abraham vino, dice 50 o empezó con los 50 hombres eventualmente que están aquí planteados, pero no más que eso. Entonces, ¿qué dice Rashi? Rashi dice, quizás hay 50 justos. ¿Lo encontraron? Versículo 24. 10 justos por cada ciudad, porque eran 5 ciudades las que integraban la región donde se localizaba la ciudad de Sedom. O sea que era como una pentápolis allí. Había 5 ciudades. Y entonces, dice Abraham, dijo a Dios, y si dices que los justos no podrán salvar a los malvados, ¿por qué has de matar a los justos? O sea, está claro lo que Abraham dice. Sí, 10 es que hay un minyan de justos. Y si hay un minyan de justos, significa que hay gente que todavía puede rescatar a la ciudad. Entonces quiere decir que es rescatable. Abraham habla de la función de qué rescatar y de cómo rescatar. Y no hace falta que para rescatar haya una inmensidad de personas. Basta que haya un quórum básico. Aquellos que pueden cambiar la realidad de este mundo con su acción, con su plegaria, con su decir, con su modelo de vida, a pesar de que todos los demás sean mayoría. Y esto es fantástico. Entonces, Akadosh Baruj Hu, sigue Abraham vino. Jalila leja. Jalila es hasbe jalila. Jilul es una profanación, como dice Rashi. Haz algo de julín. Quiere decir, tu nombre se va a ver profanado. Todo lo que hacemos nosotros es Kiddush Hashem. ¿Y tú vas a hacer esto? Jalila. Matar al justo junto con el malvado y que el justo sea igual que el malvado. Sería una profanación para ti. Ashofet kol haaretz lo ya'aseh mishpat. El juez de toda la tierra no hará justicia. Muy fuerte, Abraham. Muy fuerte. ¿Quién le da la fuerza a Abraham? Uno diría, a mí me parece insolente, perdonando la expresión.
¿Cómo se le ocurre a Abraham hablar así? Pero el Amjasé anime a Abraham. La respuesta es, ¿acaso yo lo estoy ocultando? Abraham y de Goy Gadol va a ser un pueblo grande. Y sé lo que va a transmitir a sus hijos y a su casa. Esto es lo que Akadosh Baruj Hu quiere encontrar en el hombre. Quiere encontrar el responsable. Aquel que no duda en decir su verdad. Puede estar equivocado. Moshe Rabbenu también habla su verdad. ¿Qué van a decir los egipcios? Que lo sacaste y que no lo pudiste sostener en el desierto y por eso lo mataste. ¿Qué argumento es ese? Es un argumento humano nada más. Es curioso que la Gemara solamente menciona a Haná y a Moshe, que hablaron con Moshe. Najón. No habla de esto. Y realmente también está hablando Kashot. ¿Sí? Y hablando Kashot. Mamash Kashot. Esto para mí habla Mamash Kashot. Entonces, de una u otra manera, lo que tenemos aquí es que el Kadosh Baruj Hu le responde a Abraham. Y esta es una prueba sumamente elocuente. El Eterno dijo, versículo 26, si hallo en Sedom 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por ellos. Esto es muy significativo. Que Kadosh Baruj Hu, que Ilu, si podemos decirlo así, que Vayahol, Kadosh Baruj Hu va a perdonar a toda la ciudad por 50 justos. Y aquí empieza todo el escenario aparte, que no importa tanto ya. Su resultado no importa tanto. Si son 50 o son 10. Ya no importa. No es una cuestión aquí de rebajas. Es una cuestión de presencias y de darse cuenta del lugar. Abraham Avinu responde, he aquí que ahora he comenzado a hablar a mi Señor, siendo yo polvo y ceniza. Versículo 27. Versículo 29. Volvió a hablarle y dijo, quizás se hallen allí 40. Versículo 30. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor y hablaré, quizás se hallen allí 30. Versículo 31. Y he aquí que ahora he deseado hablar a mi Señor. Versículo 32. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor y hablaré solo esta vez, quizás sean 10. Abraham vino, empieza a sentir cuál es su verdadero lugar. El lugar del desafío, ante todo y por sobre todo, no pasa por ser yo como Él, sino darme cuenta de quién soy yo frente a Él. El hombre cuando tiene toda la potencia, entonces se siente que es Dios. Y tiene derecho de recriminar y decir. Pero cuando empieza a sentir la distancia, no la distancia del no amor, el profundo amor, lleva a tomar una distancia de respeto, de reverencia, a darse cuenta de lo que es el polvo y la ceniza, a darse cuenta de lo que el hombre simple a veces argumenta y siente que no es sostenible el argumento que tiene. Y esto es lo que vale. Mano mal faneja, mane daver o manis tadak. Yo me acerco ante él en el Tajanún diario y le digo, ¿qué puedo decir delante de ti? ¿Qué puedo justificar delante de ti? Alojo la giborim que hay en lefaneja. Todos los hombres valientes y fuertes son como nada. Bajajamim kibliaske. Y los sabios son como si no tuvieran sabiduría. Quiere decir, como tara adam mina behema ain que akol hevel. Y lo que tiene además el hombre del animal es nada, porque todo es vano. Abraham se da cuenta de lo fugaz. Y cuando hay fugacidad en la vida, el hombre cuando siente de que no va a poder vivir lo que piensa que va a vivir, cuando se siente con todo el poder y después se siente impotente, ahí baja a tierra, empieza a volar más bajo, porque abajo está la verdad, como dice la canción.
Y ese abajo que está la verdad significa que el hombre descubre la verdad, porque David Amelech dijo, Emet me'eretz titzmach. La verdad va a nacer de aquí. Si yo recibo la verdad solamente desde los cielos, es una verdad impuesta. Pero si la verdad nace de la tierra, es una verdad autoimpuesta. Y ahí es cuando Abraham entiende que hay una diferencia entre el hombre y Dios. Y que en este caso, Abraham logró su cometido. Porque Akadosh Baruj Hu dijo, anime a Abraham. Claro que quería buscar, a ver la reacción. Porque sabía que Yedativ, yo sé que él no va a callar. Yo sé que él va a hablar. Pero es una de las famosas pruebas, ¿no? ¿No? Pero es una flor de Es una de las pruebas, seguro. Y a nosotros nos prueba todos los días. Así. Todos los días. Todos los días. Y por eso surgen las dificultades que tenemos y que a veces las podemos asumir o no. Nosotros decimos al revés. Bajame un poquito la nona, bajame un poquito. Entonces todo esto es el escenario de Perashat Vayera, para mí un tema central, que espero represente para nosotros el desafío permanente, el challenge, como se dice, de lo que representa poder estar frente al Todopoderoso, ya que estamos 3 veces al día, en cada una de las tefilot, que sepamos eventualmente que ese desarrollo que tenemos, ese regalo que tenemos, es porque Akadosh Baruj Hu también nos abre las puertas de la comprensión, de la sabiduría, para poder saber qué pedir, cuándo pedir, cómo pedir, por quién pedir. Y si yo soy lo suficiente como para poder pedir por ese otro. Tengamos Shabbat Shalom.